Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué rico terminar la semana buscando la palabra de Dios. Los invito a que ahí en sus casas, aquí cerremos los ojos para iniciar el estudio de hoy. Padre Celestial, gracias por glorificarte, por tomar control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Que sea tu palabra ministrándonos, hablándonos a nosotros y dirija, Señor, todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a que nos dispongamos a alabar a Dios con esta alabanza.
más de mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Recordemos que hemos comenzado con el libro de Oseas hace 8 días, no hace 8, sino el domingo comenzamos, y acá el libro de Oseas es sobre un matrimonio, el matrimonio de Oseas con Gomer, y acá nos va a mostrar la infidelidad de una mujer que fue con su esposo, y eso va a ilustrar la infidelidad de Israel con Dios. Ellos han roto el pacto con Dios porque esa nación se fue con los ídolos paganos y rompiendo la relación con Dios. Y aquí recordemos que Israel en esa época se había dividido en dos, en la parte norte y la parte sur, y en pocas palabras, Judá y Israel eran las dos partes divididas, y aquí va a mostrar el castigo por la desobediencia en el libro de Oseas. El título del estudio de hoy es el matrimonio de Oseas. Los invito a que vayamos a Oseas capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Quién me colabora, por favor? Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Mire, primero comenzó. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Antes que me olvide, el valle de Jezreel era conocido como el valle de los problemas. ¿Por qué? Porque ahí fue una masacre que más se va a ver la venganza de Dios por esa masacre. Pero acá, antes de comenzar, vemos que fue pues y tomó a Gomer. O sea, fue muy obediente, tomó a Gomer, a esa mujer que era una mujer de dudosa reputación. Recordemos que Oseas ya sabía que esa mujer lo iba a traicionar. Muchos estudiosos dicen que esta mujer antes del matrimonio no era fornicaria, que ella se volvió fornicaria en el matrimonio y la traicionó. Otros dicen que ella ya era y que siguió siendo su profesión, traicionando. Independiente de las dos teorías, si fue antes o después, Oseas sabía que esta mujer lo iba a traicionar, que esta mujer no iba a valorar su amor, que esta mujer no iba a valorar todo lo que él había hecho, aún llevándole sustento como un buen esposo a su esposa. Y acá esa relación del matrimonio la va a poner como un ejemplo de lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Pero Oseas fue muy obediente a Dios para ejecutar este mandato. Obvio, era muy difícil, y muchos dicen que él a sí mismo no quería casarse con una mujer fornicaria. Pues una pregunta, no es menospreciando, ¿cuántos nosotros nos vamos a casar con una persona sabiendo que el día de mañana nos va a traicionar y nos va a cambiar? Ni que uno fuera masoquista. Pero aquí él pone al hijo primero como un nombre. ¿El nombre era qué? Jezreel, un nombre, Jezreel. Y ese nombre quiere decir dispensado y esparcido. Por medio del nacimiento del hijo de Oseas, Jezreel,
Dios anunció que vengaría la sangre inocente derramada por Ur y pondría fin a la dinastía de ¿qué? De Israel. Como Ur fue una nación muy mala, él iba a ser quitado en la faz de Israel, y eso ocurrió en el año 752 a.C. Pero observamos que no era muy buena noticia para Jeroboam II. ¿Por qué? Porque era descendiente de ¿quién? De Jehur. Era descendiente de Jehur, obvio. Y acá está diciendo que la dinastía de Jehur va a ser ¿qué? Eliminada, sacada de Israel. Entonces, imaginen que Jeroboam II iba a ser eliminado, y sabía. Entonces no era una buena profecía. Pero Jeroboam II murió en el año 752 a.C. y después su hijo Zacarías apenas reinó 6 meses antes de que él fuera asesinado, y así la dinastía fue destruida o puso fin en la casa de Israel. Hasta ahí fue la última vez de esa dinastía, y eso lo vemos en Segunda de Reyes 15 del 8 al 10. Cuando tengan tiempito buscan Segunda de Reyes 15, 8 al 10, muestra cómo fue sacada la dinastía de ¿quién? De Jehur, de Israel. Ahí aparece, pero aquí está diciendo que él iba a vengar la sangre inocente de todas las personas que Jehur se aprovechó o asesinó. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Él lo va a sacarlo. Y haré el reino de la casa del norte. Aquí nos muestra, aquí me colaba con Segunda de Reyes 17, 20 al 23. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. De la misma manera que la casa de Ur caería, asimismo el reino de Israel caería. O que cuando digo el reino de Israel se refiere a quién, a la parte norte. Recuerden que estaba dividido, no es Israel como toda la nación como antes, sino la parte sur, norte, va a ser destruida, como fue destruida Jehur. Y aquí no fue Israel fue dispensada o fue llevada al cautivo por los asirios, y fue destruida Israel. Pero ahora vamos con el segundo nombre ahora sí le aparece una hija a Oseas, y ese es el nombre que vamos a estudiar, política del 6 al 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Aquí nos muestra que el nombre de ella es no compadecida, en pocas palabras, o más entendido, sin misericordia, dando a entender que Dios retiraría su misericordia a la nación y le permitiría sufrir por los pecados que ellos habían cometido.
pero más tarde la casa de Judá tendrá misericordia. Mire que acá nos muestra que va a tener misericordia por la casa de Judá. Judá viene el linaje de ¿quién? De David. Y aquí él está cuidando. Recuerden que en la profecía va a mostrar juicio y destrucción a el norte y misericordia al sur. Entonces, en pocas palabras, juicio a Israel y misericordia a Judá. Y acá vemos la misericordia que más la casa de Judá tendré misericordia. Y recuerden que aquí cuando los asirios fueron a destruir a Israel, tanto en el norte como sur, ellos tuvieron Dios tuvo misericordia. Una noche, cuando iban a atacar a Judá, una noche antes, el ángel de Jehová mató a 185,000 personas en una noche, sin espada, sin batalla, murieron. Al día siguiente amanecieron, y ahí fue cuando ellos se devolvieron, los asirios se devolvieron, y ahí tuvo Jehová misericordia. Y si quieren lo vemos en el capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 19, 35. Ahí nos muestra la historia que Dios tuvo misericordia con Judá, con el sur, pero los asirios sí destruyeron a gran parte del norte. ¿Quién la tiene? Segunda de Reyes, capítulo 19, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Recordemos que el primer nombre del hijo de Osea llama ¿qué? Jezreel, que quiere decir dispensación o dispensados. Y acá lo Ruama quiere decir que sin misericordia. Y acá Dios mostró no misericordia con el norte. Sí, fue muy fuerte con ellos, pero tuvo misericordia con la casa de Judá. Y lo vimos que decía, mas la casa de Judá tendré misericordia. Y vemos cómo Dios tuvo misericordia con ellos cuando los asirios atacaron. Algo que fue bello, porque sí, te voy a corregir, pero yo te tengo entre mi corazón. Sí, Dios sabía el corazón de esa tribu, conocía, y él conoció también el corazón de la tribu Jegur. Mire, eran unos malos. Y ahora vamos al tercer hijo de Joseas. ¿Quién me colabora con el versículo 8 al 9? Después de haber destetado a Loruana, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mire que los tres nombres van a mostrar el castigo que Dios tuvo o va a tener con Israel. El primero, ¿cuál es? Dispersación, lo voy a dispersar, lo voy a separar. El segundo, no voy a tener misericordia con ustedes. Y el tercero, lo a mí, no es mi pueblo, o no es mi pueblo mío, ya no es mi pueblo. En pocas palabras, una palabra de Dios muy fuerte. Dios no solo Dios no solo iba a frenar su misericordia con el pueblo suyo, sino que también le iba a decirle, ya no son mi pueblo. Eso era como mostrar ese esposo que se separa de su esposa, que se divorcia. El hombre ya le da la espalda tanto en lo económico como en lo sentimental, como en todo. Y eso es lo que está haciendo Dios. Ya no son mi pueblo. Y va a voltear, se va a voltear. Es como cuando un padre rechaza a sus hijos. Ya no son mi hijos porque
no merece mi apellido. Algo así está diciendo Dios. Un hijo que necesitaba la disciplina era el pueblo de Israel. Y una disciplina que Dios va a mostrar su misericordia. Y mire que aquí es muy fuerte cuando le dice él, no soy mi pueblo. Y mire que él, cuando sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto. En el desierto lo llevó para que ellos vieran y dependían de Cristo. Y en el monte Sinaí hizo un ¿qué? El pacto, que iba a ser su pueblo. Pero aquí ellos no cumplieron, fueron infieles por la idolatría. Y es lo que está pasando en el matrimonio de Oseas. Él cogió a una mujer que era fornicaria. Estoy buscando la segunda teoría. Cogió una mujer que era fornicaria, le dio provisión, la sostuvo. Ella no valoró el amor de ese esposo y se fue con otros hombres. Y él en ese punto le dio la espalda, obvio, como todos. Pero acá en el versículo 10 al 11, una promesa de restauración futura. Es una promesa que muchos estudiosos dicen que no se ha cumplido, porque una profecía mesiánica, que el Mesías va a llegar al pueblo de Israel. En pocas palabras uno va a decir, pero ya llegó Jesucristo, pero para el pueblo de Israel nunca ha llegado, ellos no lo han aceptado, y va a llegar esa promesa. Aquí me colabora con 10 y 11. Con todo seré el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les seré dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Mire que acá Dios reafirma la promesa que le hizo a Abraham, porque él dice, Israel será como la arena, será multiplicada igual, y va a confirmar, Israel va a ser gigante, va a tener muchos miembros, y hoy en día Israel es inmensa, y aún aquí dice, y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de ¿qué? Israel. En este momento Israel está unida. La nación de Israel está totalmente unida. No, todavía están separadas, ¿cierto? Porque si estuvieran unidas, estarían reuniéndose en el templo, ¿cierto? Y haciendo sacrificios. Pero no está el templo, están separados. Pero acá está diciendo, y un día los hijos de Judá y de Israel se unirán y buscarán un solo ¿qué? Jefe, y un solo lo sustituirá, va a estar con ellos, y ese es Jesucristo. Es una Mesías, el gran jefe de la nación de Israel va a ser Jesucristo. Muchos dicen que por eso que es una profecía mesiánica, cuando ellos acepten que el gran jefe lo va a reinar, que es Jesucristo. Es algo de esperanza para el pueblo de Israel. Ojo que esa profecía es ¿para quién? ¿Para el pueblo de quién? Judío, de Israel, no para los hijos. ¿Sí me van a entender la diferencia? Pueblo de Dios, hijo de Dios. Pueblo de Dios, Israel, ¿cierto? Hijos de Dios, la iglesia. Son totalmente, esa profecía es ¿para quién? La Israel. Y uno va a decir, bueno, yo no soy el pueblo de Israel, ¿cierto? No somos iglesia. Pero aquí vamos a ver lo que Dios va a restaurar a su pueblo. Va a tener una misericordia. Aún, mire que Dios corrige a su pueblo en amor. Mire que el pueblo de Dios no valoró quién era Dios, y acá Él lo corrige, pero Él va a restaurarlo.
Es como ese padre que ama a su hijo. Te portaste mal, te amo, pero te vas a quedar quieto o vas a tener esta corrección. Aunque a uno le duela, hay que hacerlo. Es lo que está haciendo Dios con su pueblo. Pero miremos que la aplicación, uno va a decir qué aplicación voy a tener en estos días si es para el pueblo judío. No soy judío, soy iglesia. Y entonces, ¿qué voy a sacar de aplicación para mí? Pues una aplicación muy fuerte que vamos a sacar yo. Primero, de Oseas. Oseas fue obediente, muy obediente a la palabra de Dios. Aún en tomar a una mujer y tomar unos hijos. Muchos dicen que los hijos de Gomer no eran hijos de Oseas, que a duras penas fue el primero. Otros dicen que ni el primero. Bueno, no se sabe, pero él fue muy obediente porque Dios le estaba mandando. Y otra que podemos ver nosotros, cada comportamiento tiene una ¿qué? Consecuencia. El comportamiento del pueblo de Israel, que fue un comportamiento de idolatría, de separación con Cristo, trajo una consecuencia. ¿Cuál fue? Acá la vemos, que Él quitó su misericordia, que los desparció, los separó para que tuvieran un trato específico Dios con ellos. Pero ahora acá yo puedo decir que con mi comportamiento, ¿qué consecuencias está teniendo? Sí, Dios lo va a restaurar. Sí, a nosotros los hijos de Dios también Él tiene misericordia, como tiene con su pueblo. Pero mi comportamiento, ¿qué consecuencia me va a llevar? Evaluemos el comportamiento del pueblo de Israel, un comportamiento de idolatría, y la consecuencia, pues corrección, castigo. ¿Nuestro comportamiento cuál es? Igual, somos igual como Oseas, obedientes a lo que Dios nos manda. No era tan fácil. Dicen, mire, cásese con una mujer fornicaria, y muchos dicen que él sentía atracción por esa mujer. Me imagino que sí, debía ser bonita. Sí, debía ser bonita, y aún por lo mismo, por lo que fue mujer que fornicaria, porque ya la asediaba a muchos hombres. Eso es. Y qué tristeza que muchas mujeres bonitas terminan como mujer fornicaria, porque hay mucha demanda de hombres. Hay mucha belleza para... Utilizan, sí, qué tristeza. Y por lo que dicen que esta mujer, Gomer, era de buen parecer. Y él tenía una atracción, unos sentimientos. Era normal, porque era hombre. Y él fue muy obediente. Y miremos qué consecuencias tuvo el pueblo de Israel. Ahora mi pregunta es, ¿qué consecuencias yo estoy viviendo por mi desobediencia? Si usted no está viendo algo, rico, continúa así y vamos para adelante. Pero si tú hoy en día reconoces que por tu desobediencia, porque tú te has apartado, como el pueblo de Israel se apartó de Dios, mírate las consecuencias. Oye, tú y yo tenemos una ventaja. Debemos ir a arrepentirnos a nuestro Señor, pedirle perdón y restaurar lo que hemos perdido con nuestro Dios. Oye, pero usted y yo, si estamos viviendo las consecuencias, o no nos importa. El matrimonio de Oseas comenzó algo muy bello en obediencia, muy triste porque los nombres de los hijos de Oseas iban a recordar lo que Dios iba a manejar con Israel. Imagine que cuando llamara al primero, que era ¿qué? Yezreel, que era ¿qué? Dispersación, dispersado. Wow. Y el pueblo de Israel va a ser dispersado, mi pueblo va a ser dispersado por su idolatría. El segundo que era ¿qué? Lo amí. Bueno, ese nombrecito.
Alguien que vaya a tener hijo, ya ese nombrecito, póngase lo que es muy bueno. ¿Lo a qué? No compadecer. ¿No qué? Misericordia. No misericordia. Que va a decir, uy, ahí va, Dios no va a tener misericordia. Va a ser fuerte. Y el último, ¿cómo se llamaba? No, Lo a mí, No es mi pueblo memoria. mío, no a mi pueblo, no a mí. Y muchos decían que cuando él llamaba a ese niño, él sabía que ese no era su hijo. Él lo sabía. Que cuando Oseas llamaba a Omi, Pero a mí. lo a mí, él sabía que no era su hijo. Ella tenía evidencia. Imagínense decir, tú no eres mi hijo. Pero bueno, me imagino que el hijo ganó su amor. Muchos papás no son los que lo crearon a ese hijo, pero lo crearon. Y ese le da el derecho de decir, es mi hijo. Pasaría lo mismo, él amaría a sus hijos, independiente, como muchos hombres hoy en día lo hacen. El matrimonio, o sea, la historia de esos hijos reflejan unas consecuencias de un pueblo desobediente. Ahora, usted y yo, ¿cómo estamos? Nuestro comportamiento, ¿qué consecuencias nos trae a nosotros? El pueblo de Israel fue desobediente. Ojo, Dios no quiere sacrificios de nosotros. Él quiere ¿qué? Obediencia. Igual que le quería al pueblo de Israel. Está entre ustedes y Dios. Entre ustedes y Dios. Y que Dios sea dándonos el entendimiento para no cometer ese pecado que el pueblo de Israel cometió. Que fue que ser idólatras. Idolatría. Esa parte es muy importante. Padre Celestial, muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos estar acá reunidos. Te ponemos en tus manos todo lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitaciones, recuerden que si Dios lo permite el domingo vamos a estar en la capilla con las medidas de bioseguridad. Ahí más control. Pues, sí, tenemos permiso para reunirnos, pero va a haber más control porque nos exigen. Entonces esperemos vernos los poquitos, lo otro tranquilo, que trataré también de subir el estudio lo más pronto posible para que ustedes en su casa lo compartan y lo estudien. Recuerden que el martes ya comenzamos con el estudio de hombres, el miércoles con Débora, con mujeres, el sábado comenzamos con jóvenes, y los jóvenes este año cambia. Los jóvenes va a ser cada 8 días los sábados, si Dios lo permite. El horario es de 3 a 4. No, de 4 a 5, qué pena, ya me corrieron, de 4 a 5 es el horario. Los sábados es un horario que si ustedes quieren sacarlo, claro, muchos me han dicho, ¿y por qué los jóvenes cada 15 días? Ellos no necesitan como los hombres cada 8 días ni como las mujeres. Y me han cuestionado, sí, son los que más necesitamos. Entonces, si ustedes ven la necesidad, hágalo, si no, tranquilo. Como hombres, ni mujeres, ni niños, eso es obligatorio, ni aún ahorita, ni asistir a la iglesia es obligatorio, porque nosotros no lo hacemos porque nos toca, sino por amor a Cristo. Entonces es la invitación para que se reunamos en cada grupo. Miramos, ahí van a ver también cambios en jóvenes y en otros cambiecitos, que Dios me guíe para hacer esos cambios, no siendo más. Que pasen buena tarde, que Dios los bendiga.